Vamos a empezar por determinar qué es sensor, transductor y transmisor. Sensor detecta los cambios físicos que ocurren en el entorno y lo convierte en una cantidad legible. Se compone del sensor mismo. Su principal función es detectar los cambios e inducir señales eléctricas. Como ejemplos tenemos el sensor de proximidad y sensor de luz. Transductor es un dispositivo que cuando se activa transforma la energía de una forma a otra. Se compone de sensor y acondicionamiento de señal. Su función es transformar la energía. Como ejemplo tenemos el termistor, potenciómetro o termopar. Y transmisor toma cualquier señal para convertirla en una señal adecuada. Se compone de transmisores neumáticos. Los valores están entre los 3 y 15 psi o de 0 a 5 voltios. En los sistemas de inyección de combustible como en riel, el sensor de presión de riel es uno de los más importantes, ya que es el encargado de determinar cuál es la presión de combustible existente en el riel. Esto mediante un sistema piezoeléctrico, el cual va a variar su voltaje o la señal enviada a la EQ en función de la presión existente. Ahora, estos sensores son alimentados con una tensión de referencia de 5 voltios. Esta proviene del módulo de control del sistema de inyección, en donde mientras la presión en el riel aumenta, va a disminuir la resistencia en el sensor, lo cual va a hacer que la tensión o señal enviada a la EQ aumente. Ahora, fabricantes como Bosch, Delphi y Siemens tomaron valores de referencia en cuanto a funcionamiento del sensor, en donde determinaron que para valores de presiones mínimas vamos a tener señales de 0.5 voltios, mientras que para presiones máximas vamos a tener 4.5 voltios, tomando en cuenta que en un sistema como en riel tenemos presiones de 1 a 1800 bares. El sensor de presión en el riel ingresa el combustible por esta cámara ejerciendo una fuerza o una presión sobre este diafragma, el cual está hecho de material piezo-resistivo que va a cambiar el valor de su resistencia eléctrica al aumentar la presión en esta área de aquí, lo cual vamos a utilizar en la parte del transductor. Vamos a utilizar el valor de resistencia que va a variar en el sensor en esta parte de aquí. Basa el funcionamiento en el puente de Wheatstone. El puente, cuando nos indica un voltaje de salida 0, está en equilibrio, pero como vamos a variar el valor de la resistencia en este punto, vamos a obtener que cuando varía la presión, va a variar este voltaje. En la gráfica tenemos que cuando aumenta el valor de voltaje en X, el valor de presión igual va a aumentar, como indica en la tabla. Al tener un valor aproximado de 2,25 voltios, vamos a tener una presión en el riel de 800 bares. El sensor de posición de pedal de aceleración es un potenciómetro que varía la salida de voltaje en relación al movimiento del pedal de aceleración. Este permite informar a la computadora la posición del pedal de aceleración. Cuenta con dos potenciómetros. Si uno de estos potenciómetros se daña, el vehículo entra automáticamente en modo emergencia. Su voltaje de alimentación es de 5 voltios. Pueden ser de dos tipos según su forma de onda, cruzada o en paralelo. Estas formas de onda se adaptan a las condiciones de conducción y ayudan a determinar si uno de los potenciómetros está fallando. A continuación vamos a conocer el funcionamiento interno del sensor y a diferenciar cuál es el sensor en sí y cuál es el transductor. En la parte izquierda tenemos las partes del sensor. El número 1 que tenemos el cuerpo del potenciómetro. El número 2 tenemos la resistencia variable, por donde se va a desplazar el cursor, que es el número 3. Y aquí en sí tenemos la parte del sensor, que según el desplazamiento del cursor va a variar la resistencia y como tal va a variar la señal de salida. El número 4 tenemos el contacto de ralentí y 5 conector eléctrico. Aquí tenemos la parte del transductor, que va a transformar de una magnitud física a una magnitud eléctrica. En la parte derecha tenemos la gráfica de comportamiento del sensor, que va a variar la señal de salida con la variación del ángulo que tenga.